Un adepto, por tanto, es alguien que no solo estudia para hacer la voluntad de Dios en la tierra, en lo que respecta a sus obligaciones morales y religiosas, sino que estudia y reza con fervor a su benevolente Creador para que le conceda la sabiduría y le permita conocer su tesoro, y medita día y noche cómo conseguir la verdadera aqua vita, cómo llenarse de la gracia de Dios. Y al gozar de tal felicidad, su ojo interno o espiritual se abre ante una gloriosa perspectiva de riquezas mortales e inmortales. No quiere comida, ropa, dicha o cualquier otra cosa. Se siente lleno con el maná celestial y espiritual. Vive para la gloria de Dios y muere diciendo: Santo, Santo, Santo Señor de Sabaoth. Bendito sea tu nombre ahora y siempre. Amén. De Magus, Francis Barrett, 1770-1802. Siguiendo con las anteriores publicaciones de la obra del destacado estudioso e iniciado en la filosofía esotérica del siglo XVIII, Francis Barrett, la cual nos ha facilitado y animado a hacer una exposición sobre el significado del adeptado Rosacruz, así como, en general, sobre el uso del concepto de adepto en las distintas tradiciones, vamos a profundizar ahora respecto a la idea de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría tal como es entendida y enseñada por el ocultismo y sus muchas fuentes a las que responde y sus múltiples doctrinas o enseñanzas que son su consecuencia directa? Este tema y la aclaración de esta idea es de particular importancia para nosotros como Universitas Filii Sapientiae, pues en nuestro nombre evocamos a la sabiduría y actualizamos, tanto en el nombre como en el ideal, uno de los títulos que identificó a los iniciados rosacruces de los siglos XVI, XVII y XVIII y que hoy otorgamos en Universitas a nuestros estudiantes más destacados, quienes al finalizar nuestros programas de estudio, cumpliendo con los requisitos, lo hacen con una alta calificación y por ello aprueban con la máxima distinción. Esta máxima distinción significa para nosotros el conferir el título de Filius o Filia Sapientiae, esto es, hijo o hija de la sabiduría, siendo este el nombre e ideal de nuestra institución, Universidad Hijos de la Sabiduría. Comenzaremos con una introducción a la tradición de los Rosacruces, quienes también eran llamados y conocidos en la orden como Filii Sapientiae et Doctrinae, o hijos de la sabiduría y de la doctrina. En el año 1614 fue publicada en Kassel, Alemania, la obra más importante de la tradición Rosacruz, ya que se presentó como la primera publicación de la Hermandad de la Rosa Cruz, haciendo pública su existencia y sus ideas de transformación y reforma del hombre y de la sociedad. Esta publicación de 1614 se compone de 4 partes. La primera parte, la más extensa, se titula La Reforma General de todo el mundo, la que corresponde a la traducción al alemán de un extracto de la obra Avisos de Parnaso de 1612 del escritor satírico italiano Traiano Boccalini, el cual, en el estilo de una sátira, narra un evento ocurrido en época del emperador romano Justiniano y en la convocatoria en un cónclave de los sabios, quienes, a pedido del dios Apolo, tenían que proponer una reforma a las leyes para el mejoramiento de la conducta de los hombres. El debate se desarrolla en Delfos y cada uno de los sabios va proponiendo medidas para la reforma de la humanidad. Por supuesto que el tono es burlesco, pues caricaturiza los intentos que los reformistas del siglo XVII tienen. Finalmente, los sabios llegan a una conclusión que, entre otras cosas, fijaba para la perfección de la humanidad el precio de las verduras hasta de los guisantes, tal como Tales, uno de los sabios, había propuesto.
Esta solemne resolución la comunicaban a viva voz a la multitud, la cual se mostraba exultante y feliz ante esta norma final que traería la resolución a los problemas humanos. La conclusión final de la obra muestra que la gente, la multitud, siempre se conforma con resoluciones absurdas y estúpidas. Por lo tanto, la verdadera reforma, llevada a cabo por los hombres virtuosos y de buen juicio, consistirá en el cultivo de la prudencia y la sabiduría, puesto que nada se puede perfeccionar a nivel político, económico, social y moral, si el propio hombre no se ha perfeccionado antes. Esta es una de las extraordinarias conclusiones de los Rosacruces, tal como aparece en esta primera parte, la reforma general de todo el mundo. La segunda parte de la obra es la conocida Fama Fraternitatis, o las Noticias de la Fraternidad, en la cual se notifica a los sabios y soberanos de Europa la existencia de la hermandad. Se indican sus objetivos fundamentales y se narran las crónicas de la fundación de la orden ocurrida a fines del siglo XIV, producto de los viajes que el personaje de la obra, cuyas siglas de su moto o lema mágico era CRC, hace hacia Oriente, inicialmente hacia Jerusalén, pero luego a Damasco, el norte de África, volviendo a Europa y a Alemania, su tierra natal. Tras ser rechazado por los sabios en Europa, transmite sus conocimientos a 3 de sus hermanos en el monasterio, y así, con 4 personas, comienza la hermandad. La tercera parte de la obra es la respuesta del señor Hasselmeyer en defensa de la causa Rosacruz, y la cuarta parte es una breve epístola relacionada al mismo tema. Es llamativo que muy pocas veces las menciones a esta importante obra se refieran al texto completo, texto que hasta la fecha de hoy jamás ha sido traducido al español desde el original en alemán de 1614. La primera parte de la obra, la cual tiene un marcado tono burlón, por algunos importantes estudiosos iniciados, ha sido considerada una obra ajena a la publicación Rosacruz que está detrás de la segunda parte o Fama Fraternitatis, y que habría sido Wessel, el editor de esta obra, quien la introdujo para aprovechar la publicación. Esta es la opinión del destacado iniciado Rosacruz Arthur Edward White, miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, al cual debemos la dirección de las ilustraciones de las cartas del tarot que pintó Pamela Colman Smith, quien también pertenecía a la orden y cuyos bellos diseños son conocidos hoy como el tarot Rider-Waite, aunque se debería llamar tarot Smith-White, y que ha sido el más extendido y publicitado diseño de cartas. Aunque respetamos y apreciamos la obra de Arthur White y sus múltiples estudios históricos sobre la Rosacruz, la masonería y el martinismo, estamos en desacuerdo con su opinión, ya que hay una plena coherencia tanto en el estilo, en el contexto histórico y, más importante, en el contenido entre la Reforma General y la Fama. De modo que, para quienes conocen la obra, la unidad es perfecta, pues toda la obra de 1614 está atravesada por una actitud irónica, siendo este uno de los motivos por el cual autores de la tradición esotérica la han considerado como una obra de juego, una elucubración humorística de universitarios alemanes que inventaron esta presunta hermandad Rosacruz con la sola finalidad de crear la idea de una supuesta organización secreta, pero que en realidad solo era una jugarreta que no se refería a algo real. En toda esta obra, así como en otros textos de Rosacruces, hay permanentes referencias a pasajes del libro bíblico La Sabiduría de Salomón, para referirse a la idea de sabiduría, que tal como dice Barrett, es el objeto de un adepto de las ciencias ocultas y su recepción es la más valiosa joya que puede hacer presente un hombre. El libro de la sabiduría, considerado parte del canon en las Biblias católicas, es uno de los libros fundamentales para todos los iniciados en la filosofía oculta y que, por lo mismo, ha sido parte importante de la formación de todos los Rosacruces
o Filii Sapientiae. Les compartimos para su estudio y reflexión el siguiente fragmento de la Sabiduría de Salomón, capítulo 7, del versículo 7 al 30. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos, y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable, y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que les trae la instrucción. Concédame Dios hablar según Él quiere, y concebir pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. Que nosotros y nuestras palabras en sus manos estamos con toda nuestra prudencia y destreza en el obrar. Fue Él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la sabiduría, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría. Todo lo atraviesa y penetra en virtud de su pureza. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aun siendo sola, lo puede todo, sin salir de sí misma, renueva el universo. En todas las edades, entrando en las almas santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas, porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría. Es ella, en efecto, más bella que el sol, supera a todas las constelaciones, comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Este fragmento, así como todo el libro de la sabiduría, junto a los otros libros sapienciales, son parte del magisterio de la tradición Rosacruz, que desde el siglo XVII ha entendido que la idea del Rosacruz corresponde a la idea del hombre que ha alcanzado la sabiduría, de manera que Rosacruz es sinónimo de sabio o hijo de la sabiduría, puesto que quien ha nacido de ella la personifica. Las instrucciones de los Rosacruces para la formación y práctica en la hermandad, que aparecen en la obra del siglo XVIII, las figuras secretas, se dirigen a los miembros de la orden, tanto a maestros como estudiantes, llamándoles hijos de la sabiduría y de la doctrina.
Así como la fama fraternitatis se dirige a los sabios y soberanos, la participación en el ideal de la Rosacruz convierte al iniciado en sabio por recibir el Espíritu de Dios, que es su sabiduría, y por llegar a ser gobernante y soberano de sí mismo. Ideal que nos remonta al mítico iniciador, sacerdote y rey de Salem, que en la Torá conocemos como Malquitzedek. Es este el ideal educativo que anima nuestro proyecto académico y que degustamos con las fuentes mismas de la tradición de la eterna sabiduría.